Queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias allí en el capítulo tercero del libro de Génesis. Génesis capítulo 3, vamos a dar lectura al capítulo completo. La semana pasada leímos dos capítulos extensos, hoy día vamos a leer el capítulo 3 completo también. ¿Ok? Dice así la palabra del Señor. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás, no moriréis, perdón. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá a la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Bien, nosotros tenemos acá un relato que es bastante interesante, eh, porque toda buena historia o toda historia bien contada generalmente tiene un incidente que marca el trastorno o algún tipo de trastorno en la vida de los protagonistas. ¿Ya? Eso nosotros lo vemos, por ejemplo, en el cine, como el cine nos cuenta a nosotros las historias. Y en la literatura específicamente se conoce, particularmente en las novelas, ¿ya? Todo el género literario novela, se conoce
una estructura clásica y básica para poder escribir justamente este tipo de escritos, este tipo de literatura. Y existe una estructura que es bastante común, conocida como el viaje del héroe, ¿ya? Que fue creada por el escritor Joseph Campbell y luego se popularizó por un guionista, dramaturgo, que se llama Christopher Vogler, ¿ya? Y es muy interesante, ¿por qué? Porque básicamente toda buena historia nos muestra un escenario, es lo primero que hace, presentarnos un escenario en donde la vida está normal, tranquila, ¿ya? Pero este incidente que genera algún tipo de trastorno, eh, el resultado de ese incidente es un incidente que produce trastornos que luego van en aumento, y solo en aumento, ¿ya? Entonces es un llamado también, según esta estructura del viaje del héroe, es un llamado también para que el protagonista de la historia comience a hacer algo al respecto, ¿ya? Para poder resolver el problema y de esa manera llegar al estado original en el cual las cosas estaban antes que el incidente diera inicio a todo el problema. Entonces, ahí nosotros entendemos, ¿cierto?, en las películas todo el enredo que debe ser resuelto para que las cosas vuelvan al estado original, al estado de normalidad. Y de esta manera, entonces, los protagonistas vuelven totalmente transformados, ¿ya? Con más experiencia, con, en fin, mayor responsabilidad y una otra serie de cosas que nosotros vemos en las personas, sobre todo en las novelas y en las películas. Vuelven de una u otra forma mejorados, ¿ya? Pueden haber estado al borde de la muerte y en fin, pero vuelven al final, ¿cierto? Sobre todo cuando decimos el jovencito de la película llega hasta el final de la película, a veces a la rastra, ¿ya? Sobre todo en películas como películas de acción, ¿ya? Nosotros vemos eso, ahí la persona sangrando, duras penas, pero llega mejorado y una especie de héroe, por eso se llama el viaje del héroe. Si bien es cierto, la Biblia no es una novela, de hecho está escrita en varios estilos literarios, la palabra de Dios, ella sí tiene y usa algunos recursos literarios de la época que nos conducen naturalmente a través de esta narrativa que la Biblia está contando. Y en el capítulo que nosotros leímos, en el capítulo 3, nosotros estamos justamente frente al relato de cómo ocurre el incidente que genera el conflicto cósmico del pecado. Y ese motivo principal no solamente atraviesa todo el Génesis, sino que nosotros vemos que atraviesa la escritura completa, de Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso hace de la historia y de la narrativa bíblica algo totalmente novedoso, algo nuevo, algo que solamente existe dentro de la escritura, ¿tá? Escrita en tantos años de diferencia entre los primeros libros y los últimos libros que fueron escritos, pasaron siglos y la historia es la misma, ¿ya? Entonces eso llama mucho la atención, sobre todo de aquellas personas que les gustan las historias y las narrativas y ven en la Biblia este tipo de situación. No podemos pasar por alto lo que yo he venido diciendo durante las dos predicaciones anteriores sobre esta serie, que nosotros necesitamos primero ubicarnos en la posición de los primeros oyentes de esta escritura, del libro de Génesis. Y en este caso, de los oyentes, el pueblo de Israel. ¿Ya? Lo he dicho las veces anteriores, es el principio hermenéutico básico. ¿Ya? Instalarse en los oídos de las personas que por primera vez oyeron esto, porque ellos están oyendo lo que el autor quería decirles. ¿Cuál es la historia que el autor quería contarles? Y no podemos perder de vista que esta narrativa, la de la escritura, tiene como objetivo justamente poder hablar inicialmente al pueblo de Israel, ¿ya? Que están próximos a entrar a la tierra prometida. Y en ese lugar Moisés, como lo leímos la semana pasada, Moisés ya había advertido la preocupación que él tenía de que este pueblo en ese lugar se podría convertir a los dioses paganos que adoraban las personas que vivían en esos lugares. Entonces, en este trayecto hacia la tierra prometida, eso es otro aspecto que nosotros debemos ver, sabemos ya esa parte, ¿cierto? Moisés preocupado porque sabía que el pueblo era idólatra. Pero también en el trayecto, el pueblo de Dios había sufrido muchísimo. Durante los 40 años que ellos vagaron por el desierto, sufrieron mucho. Porque allí en el desierto caminaron, ¿cierto?, bajo un sol sofocante, a pesar de la providencia divina con esta columna de humo que de una u otra forma cubría el sol. Pero el calor en el desierto es igual, está igual, ¿ya? Ellos tenían el cuidado y la protección
del sol, pero caminaban bajo un calor sufocante. Sufrieron también de sed agonizante, llegaron a estar agónicos de sed. Y claro, protestan contra Dios y reclaman, y Dios entonces les provee, pero eso no quita el sufrimiento que el pueblo tuvo. Y no solamente eso, sino que nosotros también sabemos que fueron mordidos, por ejemplo, por serpientes de forma mortal en ese camino al desierto. Y fue un trayecto tan marcado por muerte, ¿ya? De hecho fue un trayecto de solamente sepulcros. La generación que salió de Egipto murió en el desierto. Entonces, toda esta gente que está hoy presta a entrar a la tierra prometida son personas que solo han sabido de sufrimiento y dolor. Y las historias que ellos oían era que 400 años también habían estado bajo sometimiento, sufrimiento y dolor. Entonces, Moisés está, por un lado, sí, preocupado del estado espiritual del pueblo de Israel. Pero por otro lado, él también tiene que hablar al pueblo de Israel de manera tal que el pueblo de Israel pueda confiar en el Dios que los sacó de Egipto. Que era un Dios hasta ese momento desconocido, solamente habían visto manifestaciones de Dios en las columnas, en el maná, pero lo que ellos habían oído, las historias que ellos habían escuchado, eran historias de pena, de tristeza, de dolor, de angustia, de peso sobre sus vidas. Entonces, ciertamente nosotros no estamos delante de un relato que busque explicarnos científicamente alguna cosa, sino que nosotros estamos ante un texto que busca traer esperanza frente a todo el mal que el pueblo había vivido hasta ese entonces, para que ellos puedan confiar en el Dios que los sacó y no en los dioses que iban a conocer en la tierra prometida, el lugar en donde ellos estaban ahora prontos a entrar. Entonces ellos necesitaban comprender la peregrinación dolorosa que habían tenido y preparar de esa forma los corazones de ellos para entrar, porque no solamente iba a quedar esto allí, Dios ya estaba adelantando en este tipo de relatos el sufrimiento que ellos iban a tener en el exilio posterior. Porque esto fue lo que sustentó al pueblo en el exilio. Entonces, fíjense en lo poderosa que es esta narrativa. No solamente que nos quiere contar algo, sino que por detrás hay una serie de razonamientos de parte de un hombre inspirado por Dios para poder escribir la historia de esta forma. De esa manera nosotros entendemos por qué no podemos simplemente tomar el libro de Génesis y tratar de responder nuestras preguntas postmodernas en términos de el origen del universo y todo lo demás. A pesar de que el Génesis nos cuenta, sí, la verdadera historia. Dios creó las cosas, ¿ya? Él fue el que las creó a partir de la nada, ¿ya? Pudo haber sido, como vimos en la primera parte, en 6 días, claro que sí, él tiene el poder para haberlo hecho en 6 horas, ¿ya? Pero por alguna razón decidió que así fuera. Y de esa forma Dios también fue dejando una narrativa que luego debía ser escrita por Moisés, y este Moisés iba a entregar todo esto que ya hemos conversado para ese pueblo que estaba viendo la tierra prometida, que ya habían llegado con los granos de uva del tamaño de una pelota, ¿ya? Con la miel deliciosa que había en ese lugar y con toda la riqueza que ese lugar podría tener. Entonces, claramente el pueblo podía salirse de su Dios e ir detrás de los dioses que la gente de ese lugar adoraba. Pero ¿qué es lo que le había pasado entonces a la buena creación de Dios? ¿Por qué sufrimos tanto? Si la creación fue buena, ¿eh? ¿Por qué entonces estamos sufriendo tanto? ¿Por qué razón la vida para nosotros, que somos el pueblo elegido de Dios, es tan difícil? ¿Eh? ¿Por qué tanto sufrimiento y dolor? ¿Por qué todos tienen que morir? Si servimos o fuimos escogidos, en el caso del pueblo de Israel, fuimos escogidos por el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué la vida tiene que doler? Y eso es lo que Moisés está dispuesto a responder. Para tener una mejor comprensión del texto que nosotros acabamos de leer, nosotros necesitamos incluir aquí parte de lo que leímos la semana pasada, ¿ya? ¿Por qué? Vamos ahí a Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, en el versículo 4 en adelante, la semana pasada yo hablé bastante del versículo 4 porque justamente tiene el meollo del asunto y del capítulo o de la narrativa o las dos narrativas de la creación, ¿ya? Que justamente esta idea de que es el Señor Dios quien creó, el Señor Dios creador.
De allí en adelante nosotros tenemos, hasta el 3:24, tenemos lo que podría ser una sección completa de la escritura, ¿ya? Parte entonces de esta, con ese versículo 4 que dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. De allí hasta el versículo 24 que acabamos de leer en el capítulo 3, es toda una sola sección, ¿ya? Esto porque de esta manera nosotros entendemos lo que Dios hizo, cómo Dios lo organizó, cómo Dios lo reguló y de qué manera esto fue quebrantado, ¿ya? Todo eso está desde el 2:4 hasta el 3:24. Además de que esto es el primer Toledot, que son 10 en total en el libro de Génesis. ¿Qué es lo que es un Toledot? Un Toledot es una palabra hebrea que significa aquello que fue producido para un resultado. Esa sería la traducción literal. Por esta razón se simplifica como descendencia, ¿ya? O sea, cada vez que va a contar una descendencia, la parte diciendo generalmente estas mismas palabras, ¿ya? Estos son los orígenes de, o esta es la descendencia de, o estos son los hijos de, y ahí comienza a contar toda una descendencia. Y las 10 Toledot que existen en el Génesis son la del cielo y tierra, que está ahí, fíjense cómo comienza, estos son los orígenes de, y ahí entonces comienza, ¿de quién? De los cielos y de la tierra, o de la creación. Después está la de Adán, que está en el capítulo 5, luego está la de Noé, luego está la de los hijos de Noé, la siguiente es la Toledot de Sem, la Toledot de Terá, la Toledot de Ismael, de Isaac, de Saúl, y la última es la de Jacob, ¿ya? Esas son las 10 Toledot que existen en todo el Génesis. Entonces, naturalmente, nosotros podemos seccionar desde el capítulo 2:4 hasta el 3:24 para poder comprender qué es lo que se está contando realmente en ese lugar, ¿ya? El pastor y escritor Eugene Peterson, pastor muy querido que escribe textos sobre espiritualidad, sobre todo muy, muy, muy potentes, hablando sobre esta sección del Génesis, dijo lo siguiente: lo que ocurrió aquí es una catástrofe. Ya no estamos en continuidad con nuestro buen comienzo. Fuimos separados de él por un desastre. También estamos, obviamente, separados de nuestro buen objetivo. Estamos, en otras palabras, en medio de una confusión, ¿ya? Haciendo justamente su comentario sobre el libro de Génesis en esta sección. Y este desastre es justamente la entrada del pecado dentro de la historia de Dios, del Dios Todopoderoso. Moisés nos cuenta, ¿cierto? Narra el incidente de la manera en que lo hace para poder justamente mostrarnos qué es lo que generó el conflicto, ¿ya? Las preguntas, no nos olvidemos, ¿qué preguntas podría haber estado haciéndose el pueblo? Las mismas preguntas que se hace uno. ¿Qué le pasó a la buena creación de Dios? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué hay que morir? ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Comienza a contarnos el origen de eso. El problema inicial está acá. Y a este evento nosotros lo conocemos en la teología como la caída, ¿cierto? Ya vimos la creación, ¿ya? En la primera parte, ahora estamos nosotros frentes al relato de la caída. Y a pesar de que el relato claramente tiene detalles que no parecen ser sacados de un relato histórico, ¿ya? Como por ejemplo árboles simbólicos, serpientes que hablan, ¿ya? Eso nos genera ruido inmediatamente para decir no, esto es histórico. Sin embargo, Génesis 3 nos cuenta de manera fidedigna el origen del pecado, como una historia real. Y de esta forma, no solamente el pecado, sino que el mal de todas las cosas, que están justamente narrados en esta sección. Y eso no es otra cosa que una rebelión en contra del Creador. Por eso, la predicación de hoy día se llama Rebelión en el Reino, ¿ya? Porque estamos justamente en este punto de nuestro camino. Rebelión en contra del Creador, del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. No nos olvidemos de que Yahvé Elohim, ¿cierto? El Señor Dios es el personaje central de toda esta narrativa, de toda esta historia, ¿ya? Y ese Señor Dios es el rey que establece su reino, como lo vimos recién, la semana pasada, y hay una creación de él, entonces, sus criaturas que se rebelaron en contra de él. Y eso es lo que Moisés nos está contando acá. Dios, nosotros lo vimos la semana pasada, había creado a Adán y a Eva a su imagen conforme a su semejanza, ¿cierto? Y como corregentes de la creación, ellos tenían libertad de elección, porque habían sido creados a imagen de Dios. Así como Dios la tiene, ellos también la tenían.
Y siempre que se discute este tema del libre albedrío, el famoso libre albedrío, las únicas personas que tuvieron libre albedrío fue Adán y Eva. Pero porque si definimos libre albedrío, la mejor definición que podemos tener de libre albedrío es que uno puede obrar en contra de su naturaleza. Y la naturaleza de Adán y Eva era santa. Y ellos justamente hicieron eso, usaron su libre albedrío y lo hicieron para el mal. Ellos tenían la libertad de amar a Dios, pero así como tenían la libertad de amar a Dios, tenían la libertad para no amarlo. Y lo que hicieron acá fue justamente decidir no amar a Dios. ¿Ya? Ahora, justamente es esta libertad que ellos tenían la que fue utilizada para poder ser tentados. Ofrecerles algo mejor a lo que tenían. ¿Ya? Y eso lo vemos claramente en el relato de la serpiente. Ahora, ¿qué cosa podría tentarlos a ellos? ¿Qué cosa podría haber tentado a personas que fueron creadas santas, a imagen y semejanza de Dios? Michael Gohin, que es el autor del libro que estamos siguiendo como referencia para esta serie, él nos muestra que la respuesta se encuentra en el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, dice Gohin, tienta a Eva. Adán, ¿cierto? Nosotros vemos de que en el relato Adán actúa de una manera pusilánime total. Estaba con su mujer ahí y habiendo tenido él la autoridad para someter a la serpiente, porque Dios se la había dado, Dios le dice, somete a todos los animales. Y él no lo hizo. Pero ¿qué es lo que sigue diciendo después Gohin? Eva y Adán comen del fruto que Dios les dio, que Dios les dijo que no comieran, contradiciendo lo que Dios les había ordenado. El árbol ofrecía autonomía. Eso es lo que les ofrecía el árbol, la capacidad de poder ser seres autónomos. Y ellos amaron más la posibilidad de autonomía que amar al dador de todas las cosas. Dios les había dado todo. Y había una sola cosa que no les había dado, el árbol del bien y del mal. En la posibilidad de decidir, Adán y Eva decidieron por querer más de lo que Dios les había dado. Y Dios les había dado todas las cosas. En ese sentido, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos el contraste con Jesucristo, que también Dios le dio todas las cosas, y la palabra siempre enfatiza eso, ¿ya? Que le dio todas las cosas. ¿Cuál fue la intención de Satanás? Sacarlo de eso. Y hacerlo querer más de lo que Dios le había dicho que le había dado. Yo te he dado todas las cosas, le dijo el Padre al Hijo. ¿Y qué es lo que le dice Satanás? Esto me pertenece a mí y yo te lo puedo dar. O sea, fue a tentar a Jesús de la misma forma que tentó a la humanidad. Exactamente de la misma forma. Pero vamos a hablar de eso después. ¿Ok? Entonces, la serpiente, en este sentido, lo que hace es sutilmente lanzar dudas sobre la palabra de Dios e incluso sobre la bondad de Dios. Fíjense en el versículo 5. Dios no les ha dado todo. ¿Ya? ¿De qué forma lo dice la versión que estamos leyendo acá, que es la nueva, o en este caso la Biblia de las Américas? En el versículo 5 dice, pues sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. O sea, Satanás le está diciendo a la gente, a las personas ahí, a Adán y a Eva, no, Dios no les ha dado todo, hay algo que ustedes no tienen. Coloca duda en las palabras de Dios. Ellos ya eran como Dios, imagen y semejanza. ¿Ya? Ellos ya eran como Dios. No nos olvidemos de lo que dice el Salmo 8, ¿cierto? Le has creado poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Y las palabras gloria y honra le pertenecen solamente a Dios. Lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea, un corregente. ¿Ya? De hecho, hay otro de los salmos donde dice que somos como dioses. ¿Ya? Es el que toma, por ejemplo, los testigos de Jehová para plantear toda su teología. ¿Ya? Pero los vamos a dejar a ellos con su error. El engaño aquí de la serpiente era hacer dudar a Adán y a Eva de que Dios era bueno. El relato, todo lo que vimos, el capítulo 1 y el capítulo 2 nos muestran a un Dios bondadoso, totalmente bondadoso. ¿Y qué es lo que hace la serpiente? Decirles, no es tan bondadoso. La serpiente no les dice, es totalmente malo, pero les dice, Dios no es tan bondadoso como ustedes creen. Y eso
era contradecir totalmente las palabras que habían surgido en los primeros 2 capítulos del libro de Génesis. Aquí nosotros tenemos en el capítulo 3 cómo Moisés busca darnos luz sobre la naturaleza fundamental del pecado. Y la naturaleza fundamental de pecado es la búsqueda por autonomía. Es querer ser autónomos a Dios. Es el deseo de querer separarnos de Dios. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace Satanás? Buscando que ellos duden, pero al mismo tiempo que codicien algo que no les pertenecía. No es en vano que el último mandamiento es: no codiciarás. No tengas ningún otro Dios. O sea, no vayas por detrás de nada, salvo Dios, o tu Dios que te da todas las cosas. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y el último que nos dice: no codicies. ¿Ya? O sea, los 10 mandamientos se están hablando también acá, solo que de forma posterior. Esta autonomía genera el rompimiento de todo tipo de relación. Fíjense, de ahí los vamos a ir contrastando con la Escritura. ¿Por qué? Porque si la humanidad fue creada para relacionarnos con Dios, como lo hemos dicho en los 2 episodios anteriores de esta serie, también el ser humano fue creado para poder relacionarse con otros seres humanos. Ahí nosotros vemos que Dios dice: no es bueno que Adán esté solo, voy a crear una ayuda idónea para él. Generar comunión. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen de Dios, y este Dios es un Dios trinitario que eternamente se ha mantenido en comunión. Entonces el ser humano también fue creado para poder hacerlo así. ¿Ya? Y a su vez fue creado para poder relacionarse con las cosas creadas. ¿Ya? Nosotros vemos a Adán explorando, colocando nombres, trabajando, sacando a los alimentos, ¿sí? Pero al mismo tiempo el ser humano fue creado para tener una relación consigo mismo. ¿Ya? Cuando el ser humano ve a la mujer, dice: esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Hay una comprensión del yo a través de las relaciones. Entonces tenemos ya no solamente 3 dimensiones, son 4. Consigo mismo, con el otro, con la naturaleza y con Dios. Y todas esas relaciones fueron quebradas por el afán de autonomía, porque la autonomía nos hace decir del otro: tú no me sirves, yo puedo solo. La autonomía nos hace decir: ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Ya? La autonomía es la que me hace no querer depender de absolutamente nada, ni siquiera de Dios. Y lo que vemos acá es justamente cómo se rompen las relaciones. Fíjense que en vez de disfrutar la relación con Dios, ahora temen a Dios. Adán y Eva, en vez ahora de disfrutar la relación con lo creado, usan la creación para ocultarse y excusarse delante de Dios. Y de ese Dios bondadoso que les había dado la naturaleza para su provecho. Ahora la usan para esconderse, se ocultan detrás de los matorrales y culpan a la creación, a una criatura, a la serpiente. Y en vez de disfrutar ellos la relación con otros seres humanos, ahora nosotros usamos eso para poder arrojar nuestras culpas, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Adán? Culpa a Eva, y al mismo tiempo poder descargar en el otro nuestra frustración, y eso lo vemos más adelante también en el relato de Caín en contra de su hermano Abel. Caín no mató a Abel porque se disgustó con Abel. Caín mató a Abel porque se disgustó con Dios. Y como Abel es la imagen de Dios, entonces pensó que podía matar a Dios, matando a Caín. ¿Por qué? Porque se quebró la relación que había entre los hombres. Y eso es algo que Moisés nos está queriendo mostrar, porque las relaciones entre el pueblo estaban rotas entre ellos, iban a llegar a un pueblo donde iban a tener conflicto. ¿Cómo solucionamos esto? Entonces Moisés, ¿qué hace? Les cuenta la historia de cómo fueron las cosas. Y que estén atentos a no caer en la trampa de Satanás, que los va a querer quebrar la relación con Dios, quebrar la relación entre ellos, la relación consigo mismos y la relación con la naturaleza. Entonces, en vez de disfrutar esto, el ser humano ha caído en esto otro, ¿eh? En esta búsqueda de la autonomía, incluso con lo que Dios creó, bueno. ¿Y qué pasa con nosotros mismos? En vez de disfrutar una relación con uno mismo, sentirse bien, ¿ya? Sentirnos, ¿sí? Que estamos bien con nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa? Nos infringimos dolor, angustia, duda, culpa, nos llenamos de cansancio. ¿Por qué? Porque buscamos la autonomía, porque buscamos no descansar en el otro, no pedirle al otro que nos ayude a cargar el peso de nuestro pecado, de nuestras angustias, de nuestro dolor. Nos aislamos en nosotros mismos.
Y todas estas cosas, Moisés las está mostrando cuál fue el origen, de qué manera esto ocurrió, pero que no era para que sea de esa forma. Fíjense que cuando Adán y Eva comen del fruto, la advertencia ¿cuál era? Ciertamente morirán. Y nosotros vemos de que no mueren instantáneamente. ¿Ya? Alguien podría decir, la serpiente tenía razón. ¿Ya? Porque la serpiente les dijo, no morirán. Pero la muerte aquí en Génesis no significa necesariamente la muerte instantánea, como sí vemos la muerte en otros momentos de la Escritura, ¿ya? Como por ejemplo cuando el sacerdote busca asegurar, ¿cierto?, que no caiga el arca del pacto al suelo y muere fulminado en ese mismo momento. No fue lo que ocurrió con Adán y Eva acá. Pero la muerte aquí significa justamente una distorsión en las relaciones que Dios había creado perfectas. Porque nos creó para relacionarnos con Él, con los demás, con la creación y con nosotros mismos. Y eso fue lo que se rompió. Entonces, esto podría comenzar a darnos respuesta a las preguntas: ¿por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué razón sufrimos tanto? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Y por qué todos morimos finalmente? Es porque las relaciones están rotas. Están rotas las relaciones entre nosotros, con la naturaleza, y la relación más importante de todas: nos hemos desconectado de la fuente de la vida, que es Dios. Y a eso es lo que Moisés está apuntando. Ahora, tanto para Israel, es Israel sufriente, ¿ya? Israel no la tuvo fácil después de salir de Egipto, al contrario, fue muy complejo, y que estaba justamente a puertas de entrar en la tierra prometida, pero también para nosotros, pueblo de Dios hoy, ¿ya? Aquel Israel por el pacto de Dios con Abraham, que somos todos nosotros, como el apóstol Pablo lo dice. Este mismo relato nos da la esperanza de que existe condenación por el pecado, y que la condenación por el pecado de parte de Dios no es algo que no esté amenizado por la gracia de Dios. Y eso lo vemos de forma clara en el texto. Fíjense que Dios nos desiste en lo absoluto de los propósitos iniciales por los cuales Él creó todas las cosas. Los propósitos que Él estableció para la creación, ¿cierto? Fíjense que Adán y Eva se ocultan ahí en el versículo 9, ¿ya? Adán y Eva se ocultan, pero Dios toma la iniciativa y los busca. Es Dios el que va por detrás de ellos. Los busca, les pregunta, ¿dónde estás? ¿Ya? Y los llama. No fueron los seres humanos, al contrario, el ser humano que hizo se ocultó, se arrancó, se escondió. Fue la misma actitud que tuvo Caín, después de que Dios le promete cuidarlo, que dice la Biblia, pero Caín huyó de la presencia de Dios. Lo mismo ocurre acá. Pero no solamente eso, fíjense que en el versículo 15, Dios maldice al engañador y declara que va a dar descendencia a la mujer. Y de esa descendencia vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura hebrea, los judíos tenían esta idea de que en su descendencia ellos veían la bendición de Dios. Y ellos habían faltado a Dios, entonces era lo más natural de que Dios haya castigado impidiendo descendencia. Era una forma de manifestar un castigo, quitarles algo que para la sociedad de ese tiempo era tan importante: tener hijos. Ayer estuvimos con unos amigos que estuvieron trabajando en Irak, ¿ya?, durante un año. Y una de las cosas, ellos son matrimonio y tienen a una niñita que debe tener unos 10 años. Y una de las cosas que llamaba la atención a los iraquíes era de que ellos tuvieran solamente un hijo. Pero decían, ¿cómo pueden tener un solo hijo? ¿Ya? Y eso es todo un conflicto moral para ellos. ¿Por qué? Porque Dios bendice a través de los hijos. Entonces ellos tenían 5, 7 hijos. ¿Ya? Y como nos decía ayer nuestro amigo, el tema económico no es impedimento para tener un montón de hijos, porque ellos saben de qué Dios les va a proveer. Entonces fíjense lo que pasa acá. Dios podría haber maldecido a la mujer impidiéndole tener familia. Estaba en su derecho. Pero Dios, ¿qué hace? Maldice a la serpiente. No sé si ustedes se fijan en el detalle que no maldice a la mujer. Maldice a la serpiente. Y de ella dice, te voy a dar descendencia. Dios lo promete, no le está hablando a la serpiente, pero indirectamente le está hablando a la mujer. Te voy a dar descendencia. Y eso es reafirmado por el propio Adán, que más adelante dice que le puso a su mujer Eva, que significa madre de todos. Entonces fíjense, Dios es misericordia. Dios tiene y extiende su gracia y misericordia hacia
nosotros. Entendamos aquí tal vez una definición muy cortita sobre gracia y misericordia. Gracia es todo lo que no merecemos y Dios nos da. Eso es gracia. Y misericordia es que Dios no nos da aquello que nosotros merecemos. Eso es misericordia. Dios acá actúa con misericordia. Eva no merecía descendencia, pero Dios se la da. Pero esa descendencia viene amarrado con algo. Viene amarrado con aquel que aplastará la cabeza de la serpiente. Pero no le iba a salir barato a la mujer. Porque la descendencia, o de la descendencia de la serpiente, le mordería constantemente el talón a la descendencia de la mujer. Buscaría matar a la descendencia de la mujer. Fíjense, hermanos, que a pesar de la condenación, nosotros vemos que Dios otorga esto al hombre, la maldición del hombre la tira hacia la tierra. Maldita será la tierra por tu culpa. Tú vas a trabajar, te vas a cansar. ¿Ya? Probablemente antes no se cansaba. ¿Ya? Una de las probabilidades es que hayamos trabajado y no nos hayamos cansado. ¿Ya? O como diría el colega de Rubén, si no me cansara, que sería bueno para la pega. Si no me cansara, que sería bueno para la pega. Sí, exactamente. ¿Ya? O sea, Adán, antes de la caída, era todo lo que soñaba ese colega, ¿ya? Que podría haber trabajado sin cansarse. El cansancio entró. Pero también vemos a Dios haciendo otra obra de su misericordia, extendiendo su gracia hacia nosotros. Porque dice la Escritura que, en el versículo 21, que Él cubrió la vergüenza de Adán y Eva con ropas hechas de piel. Ellos habían tejido con hojas de higuera, con hojas de plantas, habían tratado de cubrir su vergüenza. Pero Dios les da esto. Ahora, esto es un detalle muy importante, porque en las culturas del Antiguo Testamento, lo más normal era que si alguien ofendía al rey, el rey lo despojaba de su ropa y lo hacía largarse desnudo. ¿Para qué? Para avergonzarlo delante de todos y todos supieran que engañó al rey. ¿Qué es lo que hace Dios acá? Los cubre. O sea, hay esperanza. Dios establece su esperanza a pesar de lo que el hombre le hizo a Dios, de lo que la humanidad le hizo a Dios. Este es un acto de gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nos da aquello que no merecíamos. Nos da aquello que no merecíamos. El Rey soberano, por el hecho de que Él va a seguir cumpliendo su propósito para el cual creó todas las cosas buenas, cubre la vergüenza del hombre, Él mismo. ¿Para qué? Para luego sí expulsarlos. Fíjense en el versículo 24, los expulsa del jardín. Y esto también tiene un significado tremendo. ¿Por qué? Porque en el principio del relato, acuérdense que el relato lo ampliamos al primer Toledot, en el versículo 2:4 en adelante. En esta primera parte de este Toledot, de este primer Toledot que está allí en el libro de Génesis, Dios no, lo vemos colocando al hombre en el jardín. Y al final del Toledot, ¿qué es lo que ocurre? Dios está expulsando al hombre del jardín. Ahora, ¿por qué Dios los expulsó? ¿Ya? Alguien podría decir, de castigo. Pero si nosotros vemos, Dios es más la gracia que extiende sobre la humanidad que el propio castigo. El castigo está, porque era parte del pacto. Pero aquí hay algo tremendo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos por el resto de la Escritura y vamos hasta el final, hasta el Apocalipsis, allá en el Apocalipsis nosotros vamos a encontrar la respuesta. Dios expulsó a los pecadores del paraíso solamente para poder restaurar el paraíso terrenal. Por eso lo hizo. Le colocó en construcción, ¿eh? Le colocó el letrero y dijo, vamos a restaurar esto, porque es bueno, yo lo creé perfecto y lo voy a restaurar. Y eso es tremendo, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque la esperanza, tanto para el pueblo de Israel, no nos olvidemos de Israel, está ahí a punto de entrar a la tierra prometida, pero la tierra prometida no es el paraíso, es un lugar estacionario para el momento en que el rey volviese a través del Mesías y tomara el control de todas las cosas. ¿Ya? Era un lugar para estar por un tiempo, pero había algo mucho mejor, que es el paraíso. Por lo tanto, la esperanza nuestra, la esperanza de Israel, es la misma, que la gracia de Dios para restaurar todas las cosas a través de la simiente de la mujer. Que eso fue lo que Dios prometió ahí en el versículo 15. Entonces, queridos hermanos, la humanidad no quedó abandonada por Dios, como podrían haber sido otros dioses. ¿Ya? Los otros dioses que cuando no había cosecha,
Ellos interpretaban la no cosecha como un castigo de Dios. Dios nos abandonó. De hecho, son palabras que el propio pueblo de Dios usa cuando ellos ven que Dios no estaba con ellos. ¿Acaso nos has abandonado, Jehová? La idea del abandono de Dios existe y existía en todos los pueblos de la tierra. Cuando ellos no obtenían algo, no nos olvidemos que ellos actúan de la siguiente forma: sacrificamos para recibir beneficios de Dios. Entonces, cuando ellos sacrificaban y no recibían los beneficios de Dios, de sus dioses, ellos decían: Dios nos olvidó, Dios no está con nosotros. Y Dios nunca funcionó de esa forma. Dios no era un Dios de canjes. Voy a hacer un sacrificio para. No. Él otorga, entrega graciosamente y llama a su pueblo a obediencia y a sometimiento. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Yo te escogí. Mío eres tú. Yo te puse nombre. Por lo tanto, me perteneces. Deja todo en mis manos, obedece y es lo que yo te digo. Esa es más o menos la dinámica de el Dios, Jehová Dios, que nosotros conocimos acá. Ahora, vimos, ¿cierto?, que Dios toma la iniciativa y Él comienza en este momento a ejecutar ese plan redentor que nos está contando en esta historia. Y todo este plan tenía por objetivo una sola cosa: la llegada del Mesías, que es su propio Hijo, Jesucristo. Ahora, este hombre, Jesucristo, es descendiente de la mujer. O sea, se cumple la promesa que Dios hizo ahí en el capítulo 3, versículo 15. Y eso fue lo que le puso fin para siempre a la descendencia de la serpiente. Ya no hay más descendencia de la serpiente después de aquello. ¿Por qué? Porque fue pisoteada. Pero nosotros seguimos viendo maldad. Claro que sí. Porque falta la consumación de todas las cosas. Cuando el rey vuelva, pero esos son varios capítulos más adelante en nuestra serie. ¿Ya? Cuando veamos el retorno de nuestro rey. De las descendencias de Eva, nosotros tenemos a Cristo, que al contrario de Adán, ¿ya?, al ser tentado no pecó. Fíjense que nosotros vemos acá que Adán, ¿dónde estaba? En el jardín. Y estando en el jardín pecó. Pero Jesús, estando en el desierto, no pecó. En la cruz, cuando Jesús, ¿cierto?, al momento de expirar, Él dice: consumado es, todo se terminó, todo se acabó. Fíjense, hermanos queridos, que el velo, ¿se acuerdan lo que pasa con el velo en el templo? La palabra dice que el velo fue rasgado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que significaba ese velo? La separación entre el Dios santo del pueblo pecador. Fíjense, hermanos, lo que pasa acá en Génesis capítulo 3 al final. Dice: y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra del cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén y puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida, para guardar e impedir que el hombre pudiera acercarse a Dios. ¿Y qué es lo que pasa con la muerte de Cristo? La separación se rompe. ¿Y sabían ustedes que esa tela tenía bordado querubines? Fíjense en el simbolismo, hermanos. Ya no hay separación, se acabó, se terminó. La separación que Dios colocó para impedir que el hombre se acerque, Él la rompió a través de Cristo. Amén. Buscando al hombre, buscando ahora a toda la humanidad. Porque se van a llegar a través de Cristo los que son llamados por Él. Presentando a Cristo, exponiéndolo en una cruz, para romper la división que había entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús la rebelión terminó. Él fue obediente. Ya no hay rebelión en contra de Dios. La rebelión terminó. Entonces, hermanos, que Dios pueda humillar nuestros corazones que buscan la autonomía. Que podamos ser nosotros moldeables. Que muera nuestra autonomía y nos llenemos de dependencia de Él. Para que de esta forma nos pueda cubrir, así como fueron cubiertos Adán y Eva con pieles, nosotros podamos ser cubiertos de la obra perfecta de Cristo. Y de esa única forma poder entrar sin ningún problema delante de la presencia del Dios Todopoderoso, Yahvé Elohim. Amén. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra, mi Dios, podemos comprender que efectivamente esos querubines agitando sus espadas para no acercarse al árbol de la vida, fue terminado, se acabó, consumado fue en la muerte de Jesucristo. Y ahora, a través, Dios amado, de alguien superior a los querubines, nosotros tenemos libre acceso a la presencia tuya, adelante de tu trono, porque Él está hoy día sentado contigo. Y es por eso, Dios amado, que tú nos
cubres, así como cubriste a Adán y Eva, nos cubres a nosotros de la perfección de Cristo, para poder tener una relación contigo. Dios bendito, gracias. Gracias porque tu gracia y tu misericordia, Dios amado, son las que sostienen nuestra vida. Y en eso queremos descansar. Que muera nuestra autonomía y que cada día nazca y sea reavivada nuestra dependencia plena de ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.